Mira, para hablar de los alienígenas ancestrales, querido Ignacio, tengo que contar una pequeña historia. Hace ya 27 años, cuando entré a la universidad, comencé a investigar el origen del hombre y la existencia de Dios, que me llevó inmediatamente al origen del universo, a la teoría científica del Big Bang y a una pregunta fundamental que constituye un gran enigma de la ciencia, que es ¿por qué ocurrió el Big Bang? Para darle una respuesta a esa pregunta, el camino me llevó al origen de las grandes civilizaciones de la Tierra. Y comencé durante, muchísimos años, más de 20 años, a investigar estas sagradas y antiguas civilizaciones que representan la máxima expresión de la grandeza del universo. Y cuando llegué a investigar estas civilizaciones, me di cuenta que en muchísimas de estas antiguas culturas uno encuentra las huellas de dioses que en algún momento bajaron a la tierra y tomaron contacto con el ser humano, incluso en ocasiones en los llamados barcos volantes. Estos recuerdos de la humanidad quedaron grabados en algunas, por ejemplo, fuentes fundamentales como las tablillas sumerias en el poema de la creación, el Enuma Elish. Quedaron grabados cómo eran estos dioses ancestrales. Y textualmente uno tiene que señalar de partida cómo eran según las fuentes sumerias de hace 5000 años. Tenían una apariencia muy parecida al ser humano. Las cualidades, las faltas, los deseos del ser humano eran semejantes a estos dioses, pero los dioses gozaban de muchísima fuerza, tenían poderes sobrenaturales, poseían el don de la inmortalidad y de ellos emanaba un esplendor, una especie de nimbo de luz que aterrorizaba a los seres humanos y que infundía respeto necesario para lo que es el origen de toda esencia de religión. Por lo tanto, cuando uno, leyendo estas tablillas, encuentra que los dioses eran así, como lo acabo de describir, uno se pregunta, ¿quiénes eran estos dioses? ¿Quiénes visitaron la Tierra hace 5000 años? ¿Por qué intervinieron la evolución de un hombre acá? ¿En qué tipo de barcos volantes llegaron aquí a la Tierra? Y uno se hace la pregunta, ¿eran dioses de carne y hueso que tú los podías mirar? ¿O eran alienígenas ancestrales? Y lo que es más, ¿dónde aterrizaban sus naves? Si es que esto es así. Por eso, para partir, yo creo que lo mejor, vamos inmediatamente al aeropuerto que supuestamente tenían estos alienígenas ancestrales, que son las líneas de Nazca, que las comenzamos a ver inmediatamente, querido Ignacio y amigos, porque estas líneas de Nazca son tremendamente misteriosas y enigmáticas. Mira, verlas, apreciarlas, es una de las cosas más maravillosas que me ha tocado presenciar, porque son magníficas. Doctor Fael, ¿cuántos años, cuántos siglos demoró el ser humano en descubrir estas líneas, considerando que la única forma de apreciarlas en su enormidad, en su integridad, es desde una vista aérea? Mira, los primeros que observaron occidentales fueron unos españoles conquistadores a principios del siglo XVI. Pero dijeron, hay unas líneas, hay unos caminos sagrados y punto.
Después se perdió durante muchísimos siglos, hasta que a principios del siglo XX, unos pilotos peruanos lograron visualizarlas ya volando en aviones. Claro. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué son estas líneas de Nazca? Porque aquí nos remontamos a uno de los grandes misterios de estos alienígenas ancestrales. Hay que decirlo desde el principio, porque siempre está la visión científica, la visión en este sentido arqueológica, que tiene muchas explicaciones. Algunos dicen que fueron caminos sagrados, otros dicen, por ejemplo, como María Reige, que estas líneas que estamos viendo en pantalla fueron en realidad el calendario astronómico más grande que se ha construido. Otros dicen también y han sostenido que son líneas que apuntan a las fuentes de agua. Y en realidad, Antonio, todas estas explicaciones, desde caminos ceremoniales también, bueno, tienen sus explicaciones bastante sostenidas, pero que no son completas. Entonces, aquí viene la pregunta, porque uno tiene que recordar que estas líneas, que las estamos viendo en pantalla y que son maravillosas y que están en Perú, las construyeron, según los datos históricos, la civilización Nazca, que va del siglo I al siglo V después de Cristo. Son más o menos en total unas 10.000 líneas rectas y una treintena de animales que van desde la grulla, el mono, la araña, la ballena, la lagartija. ¿El cóndor? No me parece. Sí, el cóndor está también, por supuesto que sí. El cóndor está. Está la grulla también, están las garzas, el mono, la araña, un astronauta también, una especie de monstruo o dinosaurio prehistórico. ¿Cómo un astronauta, doctor Fraile? Y por ahí había aparecido en pantalla un astronauta que está en la ladera de un cerro, el único que me parece que está en una ladera, y que bueno, tiene una mano hacia arriba y la otra mano hacia abajo. En una mano tiene 5 dedos y en la otra mano tiene 4 dedos. Sumamente misterioso. Y también hay 2 manos gigantescas. Una con 5 dedos y otra con 4 dedos. ¿Se repite el patrón? Se repite el patrón y es muy significativo porque para meternos en contexto de lleno de los alienígenas ancestrales y respetando las teorías, digamos, arqueológicas que lo buscan explicar, para muchos esta combinación de 4 dedos y 5 dedos significa una especie de ser superior de 4 dedos que intervino a un ser inferior de 5 dedos. Un ser humano. A un ser humano. Porque ya lo veremos más adelante cuando entremos en los sumerios propiamente tal, pero bueno, los alienígenas, la teoría de los alienígenas ancestrales señala que, bueno, estos dioses de carne y hueso de la antigüedad, hace 5.000 años aproximadamente, intervinieron la historia humana y le introdujeron al hombre un elemento que lo sacó de la naturaleza, lo sacó de la animalidad. Y ese elemento fue el lenguaje escrito, o más bien dicho, el lenguaje artificial. Eso habría sido el ingrediente que pusieron estos dioses de carne y hueso y que nosotros nos hizo de un momento dado comenzar a escribir y comenzar a tener una autoconciencia. Dejamos de ser simples mamíferos y nos convertimos en lo que somos hoy. En lo que somos hoy. Y lo que nos hizo a nosotros ser lo que somos hoy es el lenguaje artificial. Esta cosa que uno escribe, que es un abecedario, por decirlo así, que antes eran las tablillas sumerias, ideogramas, jeroglíficos, la escritura. Eso nos sacó del ambiente y nos comenzamos a empezar a construir toda la civilización que nosotros tenemos. Por lo tanto, el ingrediente que según esta teoría introdujeron estos dioses fue eso, el lenguaje artificial. Y bueno, y que está graficado en prácticamente muchísimas antiguas civilizaciones. O sea,
el hecho de que el ser humano conozca el lenguaje artificial, uno puede hacer una línea recta y directa hasta la construcción de civilizaciones, ciudades, edificios, rascacielos. Efectivamente, todo lo que nosotros nos rodea, desde estos anteojos, esta pluma, tu ropa, las cámaras, la televisión, el estudio, todo es lenguaje artificial. Esto no sale, digamos, no brota de la naturaleza. Es la artificialidad la que se introdujo en el ser humano, en este homo que iba evolucionando. Y volviendo a las líneas de Nazca, claro, aparecen estas dos manos que son tremendamente misteriosas. Por un lado, 5 dedos que representan nuestro estado primitivo, porque nosotros tenemos que agarrar las cosas como los monos, con un pulgar. Sin embargo, los 4 dedos que aparecen en las líneas de Nazca representan un ser que venía del cielo, en este sentido, pero que tenía la capacidad, deducimos esto, de mover las cosas sin tener que agarrarlas, pues. Porque ¿cómo tú mueves las cosas con 4 dedos? Con el poder de la telequinesis, que no lo tenemos nosotros porque nosotros somos bien primitivos, nosotros somos familiares, bueno, de todo, nosotros somos homos, parientes, somos primos de los orangutanes, y bueno, en realidad somos bien parecidos, la humanidad, alguna vez lo dije, es bien bestial la humanidad, pues, no ha evolucionado muchísimo, no ha evolucionado mucho, que digamos. Entonces, uno observa en estas líneas de Nazca este tipo de elementos. Ahora, la particularidad de las líneas de Nazca es que, claro, los Nazcas se desarrollan entre el siglo I hasta el siglo V, y después aparecen otras civilizaciones, incluso los incas siguieron construyendo estas líneas y también hicieron sus líneas. Pero la cultura Nazca, según la historia, es la que en gran medida desarrolló esto. Y uno tiene que decir que las líneas que estamos observando acá son tremendamente exactas, es decir, poseían ellos unos estudios de geometría prácticamente perfectos. Exacto, ¿cómo se construye eso a una escala tan gigantesca? Porque son, en la pampa de Nazca son, bueno, miles de kilómetros cuadrados. ¿Miles de kilómetros cuadrados? Miles de kilómetros cuadrados. O sea, hay que estar muy en altura para poder observarlo completamente. Y ahí está el elemento misterioso y enigmático, porque las líneas de Nazca solamente uno las puede observar desde el cielo. Y en este sentido fueron construidas para ser vistas desde el cielo. Y así es la historia, querido Ignacio y amigos. Ahí está la gran pregunta, porque frente a todas las explicaciones arqueológicas, antropológicas, uno no le va a quitar mérito a la cultura Nazca por ningún motivo, pero después de que uno sabe que las líneas de Nazca, que son unas maravillas, unos registros maravillosos, no se borran. ¿Por qué no se borran también? Lo vamos a explicar. Pero el hecho es que solamente se pueden apreciar desde el cielo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿quién volaba antes de los hermanos Wright de principios del siglo XX? Pioneros de la aviación. ¿Quién volaba hace 2000 años? Es la pregunta. Porque si tú estás en el suelo, no las puedes apreciar. Trajimos un registro de cuando estuve ahí, solamente que busca aquí. Detengámonos aquí, señor director, un poco, porque este registro lo único que busca es mostrar que es imposible ver las líneas desde el suelo. Yo estoy ahí, al lado de un árbol gigantesco, y no se ve nada. Qué increíble. Entonces, eso es simplemente para probar eso. O sea, al lado de este árbol gigantesco, que bueno, no se ve, pero que está ahí, están las dos manos. La mano con 5 dedos y la mano con 4 dedos. Honestamente, Cristian, estando ahí, a ras de suelo, es imposible distinguir símbolos, figuras o un trazo, un camino que viene, en el fondo, distinto a la simple tierra. Querido Ignacio, ¿Es imperceptible? es imperceptible.
No, tú no te das cuenta cuando estás al lado de una línea. No te das cuenta. Estás al lado y de repente, bueno, yo no las pisé, pero estuve cerca y simplemente no las ves. A tal grado que no las ves que los peruanos hicieron su carretera y pasaron por encima y destruyeron unas cuantas líneas de Nazca. ¿Por qué no las vieron? No porque tuvieran una mala intención, simplemente no se ven del suelo y eso es categórico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno llega con esta pregunta, ¿por qué las líneas de Nazca solamente se pueden ver y apreciar completamente desde unos 200, 300 metros de altura? Ahí está. ¿Por qué fueron construidas para ser apreciadas de esta altura? Es donde todas estas teorías, estas hipótesis anteriores, entran en crisis. En 1960 aproximadamente, un poco después, apareció un investigador que evidentemente fue criticado, muy polémico, pero que fue el primero que planteó, bueno, no el primero exactamente porque había un investigador peruano que también lo había planteado, pero que se llamó Erich von Däniken. Erich von Däniken es uno de los dos grandes gurús de los alienígenas ancestrales y planteó ya hace bastante tiempo que en realidad estas líneas de Nazca fueron, bueno, las pistas de aterrizaje de los barcos volantes que están escritos en muchas partes, como las tablillas sumerias y como también los jeroglíficos y bueno, y las cosas que vamos a ir viendo. Entonces, ahí es donde comienza, uno tiene que ampliar el paradigma. Desde mi punto de vista, yo no niego las otras explicaciones. Sí, porque mira, apuntaban a fuentes de agua, sí. Eran caminos sagrados, también. Eran también caminos para hacer rituales, también. Era un calendario astronómico, también, porque hay efectivamente unas líneas que se alinean con el solsticio, con la salida del sol y otras con con el atardecer. Pero sí que es interesante conocer esta otra teoría. La teoría oculta, desconocida y muy criticada obviamente por toda la comunidad de arqueólogos y antropólogos. Esta cosa de los alienígenas ancestrales no le gusta, a la mayoría de las visiones tradicionalistas. Ahora, ¿por qué no le gusta? Porque no le gusta, ¿sabes por qué? Porque piensan erróneamente que es como menospreciar el valor de la cultura nazca. Es como menospreciar el valor, así igual los egipcios. Es como todos estos arqueólogos y antropólogos, al rechazar estas explicaciones de los alienígenas ancestrales, piensan que es como minusvalorar, todo el desarrollo de los nazca. Y desde mi punto de vista, no. Sino que al contrario, es enriquecer, porque la pregunta es ¿quién volaba en aquel tiempo? ¿Quién logró, si todo esto es así, aterrizar en estos lugares? Y ahí es donde vienen las preguntas de fondo, digamos, más profundas. ¿Qué tecnología tenían? ¿Quiénes intervinieron? ¿Quiénes intervinieron? También uno tiene que decir que toda la pampa de Nazca, y en gran medida todo Perú, es una gran plataforma magnética para la explicación de estos aterrizajes de naves. Se cuenta que no solamente manejaban una tecnología gravitatoria, de fuerza gravitatoria, sino que también la combinaban con una energía electromagnética. Entonces, la tecnología para viajar en el espacio-tiempo, desde mi punto de vista, porque hay 4 grandes fuerzas físicas del universo: la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la fuerza electromagnética y la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad es la más importante a gran escala. Entonces, si tú quieres viajar al planeta Kepler a 1400 años luz de distancia,
tienes que controlar la fuerza de gravedad de alguna forma, que no lo hemos hecho. Pues bien, según las explicaciones, estos barcos volantes antiguos, que están en algunos graficados en algunas cerámicas Nazca, debieron haber manejado la energía electromagnética y la energía también gravitatoria. Porque según se cuenta, bueno, al ser un campo magnético, el aterrizaje se daba invirtiendo, digamos, teniendo, en palabras bastante simples, se ponía polo positivo y polo positivo. Polo positivo y positivo. Claro, y se rechazaban. Entonces, las naves en realidad no tocaban el suelo cuando llegaban a las pampas de Nazca y a estas pistas. Las pistas que hay allá, bueno, las líneas que hay, tú dices, bueno, perfectamente puede aterrizar una avioneta, perfectamente puede aterrizar un avión en estas pistas. Y al igual como hoy día se utilizan en estos trenes de alta velocidad, los trenes de alta velocidad viajan en el aire literalmente porque ocupan la misma ciencia, planteada también para las líneas de Nazca. Entonces, creo que estamos frente, para muchos, como lo vamos a ver, en un gran aeropuerto. Un aeropuerto, bueno, que permitió el aterrizaje de estos alienígenas que en algún momento dado simplemente dejaron la Tierra para siempre y no volvieron. Ahora, no volvieron, pero la promesa es que iban a volver en algún momento dado. Y uno se pregunta, bueno, estos registros, si bajaron del cielo, si dejaron estas huellas, ¿habrán sido estos dioses de carne y hueso narrados en las tablillas sumerias? ¿O habrán sido en realidad alienígenas ancestrales o extraterrestres ancestrales? ¿O en realidad son lo mismo? Gran pregunta y grandes misterios. Pero lo que tenemos aquí en pantalla, ahora, cuando uno observa en detalle las líneas de Nazca, mira, las líneas de Nazca no son muy anchas. Bueno, las pistas son anchas, pero las otras líneas son bastante angostas y poco profundas. Pero como es un campo de hierro magnético, al tallarlas, claro, es como haber tallado un imán. Pasa el viento para un lado, pasan las rocas para el otro lado, pero la línea sigue ahí nomás, pues, no se mueve. Por eso que tienen 2000 años de antigüedad y siguen estando ahí. Y también uno tiene que ser un poco de humilde también, porque llegar y pretender, sobre todo con las teorías que buscan explicarlas, no, que en realidad es solamente un calendario, y no tener una cuota de más humildad, porque fueron recientemente descubiertas. Cuando digo recientemente, estamos hablando de principios del siglo XX, fueron descubiertas. La mayor divulgadora de las líneas de Nazca fue María Reiche. Y cuenta la leyenda que María Reiche, claro, era una alemana que llegó acá y quedó 40 años enamorada de las líneas de Nazca estudiándolas, pero dijo, en un momento dado los peruanos no la querían y según cuenta la leyenda, el mito urbano, ella para demostrar que en realidad quería quedarse a estudiar las líneas de Nazca, cuentan que se cortó el dedo pulgar de una mano, así como están las manos y el astronauta con 4 dedos. Ese nivel de obsesión. A ese nivel de obsesión, y eso permitió, bueno, pensemos que estamos hablando de mitad del siglo pasado también, no eran tiempos, eran distintos los tiempos, era una exploradora, una pionera en este sentido. Entonces, eso le habría permitido quedarse ahí para apreciar estas joyas de esta teoría
de los alienígenas ancestrales. Sobre alienígenas ancestrales y más documentos para poder seguir discutiendo de este tema a la vuelta. Hacemos un breve alto, estás en Mentiras Verdaderas. Comenta y participa con nuestro hashtag DrFileMB. A la vuelta además la pregunta de rigor para que puedas ganar libros en nuestro programa. No te vayas. 11 de la noche y 7 minutos, completamente en vivo y en directo. Esto es Mentiras Verdaderas a través de las pantallas de la red. Es importante que hagamos este programa entre todos. Ustedes participan a través de nuestras redes sociales con el hashtag DrFileMB, @MentirasLaRed. Preguntas, comentarios, su participación es fundamental para que hagamos de esta mesa de trabajo Dr. File algo más amplio. Las preguntas quedan acá, la gente tiene también su punto de vista en casa. Y también estamos regalando libros a esta hora de la noche, queridos amigos. Agujeros negros en el universo, gentileza editorial universitaria. Y este libro, Dr. File, que me interesó muchísimo, ¿O era linda? Así es. Son unos registros del siglo V a.C. de la editorial Aura Catena Editores que nos obsequiaron. Es una joya del germanismo antiguo. Narra la historia oculta del origen de los arios, los celtas, los druidas, el misterio de la Atlántida. Todo esto a través de nuestra pregunta en Twitter. Si quieres ganar estos libros, ahí está para que puedas responder en nuestro @MentirasLaRed, hashtag DrFileMB. ¿Quién fue el llamado astronauta maya? Si crees que fue Kukulcán, retuitea. Si estás seguro que fue Pakal, favoritea. A partir de este minuto se abren nuestras redes sociales para que puedas participar. La pregunta correcta, oye, mira, impresionante cómo crece, pero así a velocidad rayo. Ya van 23, 27 favoriteos versus 30 favoriteos versus 30. Oiga, no me deja hablar, señor director. 40 favoriteos versus 3 retweets. Mira, suma y sigue. Nuestros amigos altamente participativos en las redes sociales. Ayer cerca o más de 1.500 personas estuvieron dispuestas a concursar para ganar libros en Mentiras Verdaderas. Dr. File, continuemos con los alienígenas ancestrales, tema que nos convoca en esta parte del programa. Hay que agradecerle a los amigos que están con nosotros y que están muy pendientes de esto y que saben, yo creo que más que nosotros, así que esperemos que contribuir a todos los conocimientos que ellos tienen, porque está muy fácil la pregunta de nuevo. No, Dr. File, no diga eso. ¿Cómo se le ocurre? La gente quiere ganar, está dispuesta a participar, pegada a su televisor, minuto a minuto. Muchos incluso están a la espera de que Dr. File en su relato diga la respuesta correcta, porque eso es lo que sucede en algún minuto. La respuesta aflora en el programa. Así es. Pues bien, las líneas de Nazca constituyeron este gran vestigio de esta, mira, se ha comenzado a desarrollar una incipiente disciplina que se llama la arqueoastronomía. Arqueoastronomía. Es decir, estudiar la astronomía desde estos antiguos registros arqueológicos. Tengo una duda, Dr. File, lo que estamos viendo en pantalla, estos gigantescos dibujos que solamente se pueden apreciar en su integridad desde una vista aérea y altamente aérea, fueron descubiertos, como lo aprendimos hace algún rato, a mediados del siglo pasado. Pero ¿cuál es su data original? ¿Cuándo estos dibujos fueron trazados en la Tierra? Fueron trazados en su gran mayoría desde el siglo I hasta el siglo V después de Cristo, por la cultura Nazca. Después vino la cultura Wari y después vino la cultura Inca. Los Wari y los Inca también trazaron sus líneas, pero donde tuvo el esplendor fue entre el siglo I después de Cristo y el siglo V después de Cristo. Es increíble, 20 siglos demora el ser humano en descubrir esto ya de manera evidente. De manera evidente, y como te dije, la pregunta clave es ¿por qué solamente se pueden apreciar desde el cielo? Esa es la gran pregunta. Pues bien, querido Ignacio, para muchos este fue un aeropuerto de estas naves antiguas, de estos barcos volantes ancestrales. Pero existe una primera línea, que es el llamado candelabro de Paracas. Yo te quiero llevar de inmediato a ver un registro que lo hice personalmente, que es el registro de mi expedición al candelabro de Paracas.
Entonces, bueno, antes, porque el candelabro de Paracas fue la matriz de las líneas de Nazca. Fue la primera línea de Nazca. ¿Qué estamos viendo ahí, doctor? Aquí estamos viendo, bueno, una de las explicaciones de las líneas de Nazca, porque efectivamente en algunos lugares se encontraron, por ejemplo, unas cuerdas enterradas en los caminos. Y aquí está el candelabro de Paracas. Este candelabro de Paracas fue la primera línea de Nazca construida, pero fue construida por la civilización o la cultura paraca, que es anterior a la Nazca. Estamos hablando que la cultura paraca se extendió del siglo V antes de Cristo hasta el siglo I, y después vienen los Nazca. Lo sorprendente de lo que vemos acá está que fue la primera, está a por lo menos unos 100 kilómetros de la Pampa de Nazca, pero lo que hace es apuntar este candelabro hacia donde está la Pampa de Nazca y donde están las otras líneas. Esta línea, este candelabro de Paracas, en su momento dado lo iluminaban. Entonces uno se pregunta cómo es posible que, ¿para quién lo iluminaban? Puede ser para barcos, pero también era como un faro apuntando hacia donde estaba el aeropuerto. Eso hay que decirlo claramente. Por lo tanto, tenemos este fantástico registro que habla de la primera línea de Nazca, este candelabro fantástico, que uno lo tiene que remontar más o menos al siglo V antes de Cristo aproximadamente, con la cultura paraca. Y piensa tú que esto en su momento dado lo iluminaban. Entonces era como una señal dirigiendo a alguien que lo veía desde el cielo, supuestamente, hacia donde estaba el lugar para aterrizar perfectamente. El enigma obviamente se comienza a abrir y comenzamos a revisar una cultura que está muy cerca, porque uno se pregunta cómo eran, cómo se veían los dioses de la antigüedad. Para eso tuvimos que viajar a Tiahuanacu, Bolivia, a una de las culturas y civilización más antigua de nuestro continente. Uno dice, bueno, que Tiahuanacu, que estamos acá, donde está la pirámide de Acapana, es una de las, junto con Caral en Perú, es quizá la civilización más antigua de nuestro continente americano, en Bolivia. Pues bien, al lado de la pirámide de Acapana hay un lugar que es el llamado Salón de los Mascarones, que es una especie de cuadrado. Aquí lo estamos viendo. Detengámonos aquí, señor director, por favor, porque en esta Salón de los Mascarones hay muchísimos reyes y, bueno, dignatarios que gobernaron esta antigua ciudad de Tiahuanacu. Sin embargo, está esta figura y otras extrañas, pero esta figura, según, bueno, los que investigamos estas teorías no muy convencionales, uno se pregunta quién es este. Porque las otras mascarones son, claro, son seres humanos. Pero lo que aparece aquí en pantalla, según la teoría de los alienígenas ancestrales, es precisamente uno de estos seres que se habría asemejado a esto, porque no tiene un aspecto humano como los otros mascarones que hay. Esta imagen ha dado la vuelta al mundo, bueno, y todo el mundo que investiga estas cosas lo conocen. ¿Alienígena ancestral o Dios que bajó del cielo? Esa es la gran pregunta con este registro que tenemos acá y que está al lado precisamente también de los llamados Atlantes, al lado de la pirámide, y tenemos un complejo piramidal ahí en Tiahuanacu, mira, que se remonta a esta cultura al 3000 a.C. también. Antiquísima.
un patrimonio de la humanidad, con una técnica lítica, es decir, de tallado de piedra tan perfecta como la que encontramos en Machu Picchu y la que encontramos también en Egipto, la encontramos acá. Se repite. Y no es el único. Yo traje este registro, quizá en otra ocasión muestro los otros registros, pero este registro es tremendamente enigmático, porque es una figura que destaca dentro de todas las otras figuras. Esto no es humano, según lo que estamos investigando, esta teoría que busca explicar las tablillas sumerias antiguas y lo que ha quedado en el recuerdo eterno de las grandes civilizaciones de la historia, querido Ignacio. Regalamos libros a esta hora de la noche. ¿Quién fue el llamado astronauta maya? Si crees que fue Kukulcán, retuitea. Si estás seguro que fue Pakal, favoritea. Ya tenemos 814 favoriteos versus solo 39 retweets. La balanza ya está inclinada y vemos a un público bastante informado, Dr. File, o tal vez bastante equivocado. La respuesta a la pregunta lo sabremos a lo largo del programa para que te puedas llevar estos libros, Agujeros Negros en el Universo, y este texto muy controvertido, ¿eh? Un texto oculto durante mucho tiempo, o era linda. Muy oculto, y es un gran privilegio poder vivir una época donde al menos estos libros que antes eran quemados lleguen a nuestras manos y a través de nuestras manos a las manos de nuestros amigos en casa, si es que responden bien, pero yo no voy a decir ninguna respuesta todavía. Por lo tanto, ¿cómo son? El registro que tenemos es claro, lo mostramos ahí en Tiahuanaco, pero vamos a entrar, aquí está, para que los amigos lo vean. Es una figura extraña, es una figura con una cabeza también muy particular, con unos ojos grandes y que no se asemejan a ningún ser humano. Según, bueno, los que estamos detrás de estas huellas, es muy probable que haya sido, bueno, uno de estos seres que quizá aterrizaron en las líneas de Nazca y bajaron por ahí y civilizaron. Porque estos dioses lo que hicieron fue ayudar al ser humano a crear sus primeras civilizaciones con la escritura. Y eso no disminuye, pero siempre está el ser humano con el soplo divino, con la sangre divina que se mezcla. Pues bien, vamos inmediatamente, señor director, con una joya de los mayas, que es la tumba de Pakal. El rey Pakal. El rey Pakal está ubicado en Palenque. Este es el templo de las inscripciones, que está datado por lo menos en el siglo VII, donde se encontró enterrado en 1949 el rey Pakal el Grande, el llamado astronauta maya. En la tumba del rey Pakal... Increíble las construcciones, Dr. File. Son maravillosas. Era una civilización tremendamente avanzada. El rey Pakal fue entronizado a los 12 años. Tenía una cabeza ovalada y también defectos físicos. ¿Defectos físicos? Defectos físicos que aparentemente, bueno, es lo que estamos viendo acá. El arqueólogo que aparece aquí es Alberto Ruz, el que encontró la tumba, y la encontró también con 6 esqueletos más, 5 hombres y una mujer, y todos tenían cráneos alargados, cráneos ovalados. El misterio de los cráneos ovalados, esta jerarquía dominante, bueno, fueron encontrados en este lugar. La lápida propiamente tal, que es la lápida del enigma, mide 3,8 metros, 2,20 metros de ancho y tiene un espesor de unos 0,25 metros. Y aquí la estamos viendo, según la explicación arqueológica y antropológica oficial,
esta lápida simboliza la cosmovisión maya. Representa por un lado el mundo superior, el mundo intermedio y el mundo inferior. Y el rey Pacal, en una especie de viaje desde el mundo inferior hacia el mundo superior. Esto es es el busto original del rey Pacal que fue encontrado aquí en la tumba. Pues bien, este es el llamado astronauta maya. ¿Por qué? Porque, bueno, primero uno tiene que explicar en realidad que Pacal en esta tumba, según la versión tradicional, apunta a que en realidad este dios, este rey está bajando al inframundo y que después está subiendo a través de un árbol con una serpiente, como lo vamos a ver después, hacia el cosmos superior, representado por el ave sagrada de los mayas, que es el Quetzal. Esta es la tumba, la gráfica de la tumba en la cual se encontró. Y nosotros entramos en realidad aquí con el gran misterio de la tumba que tenemos acá y que quizá nos vamos a poder detener acá. Querido Ignacio, ¿la podemos detener un poco, señor director, para ver algunos, apreciar? ¿La podemos alejar un poco? ¿Y alejarla un poquito? ¿Se puede o no? ¿No? Ya. ¿Puedo? Ahí está. Ahí está. Pues bien, pensemos que la lápida es vertical, es decir, Pacal va hacia arriba. Ajá. ¿Ya? Por lo tanto, para la explicación tradicional, esto es el dios Pacal que está saliendo del inframundo y dirigiéndose a los cielos superiores. ¿Me puedo levantar a mostrar algunas cosas? ¿Puedo? Por supuesto. Doctor Fay, lo que Sí. yo veo es una cabeza a mano derecha y una figura, un cuerpo que está ahí unido, ¿no? Claro. Donde hay Entonces, otra cabeza ahí al centro de la imagen. efectivamente, aquí está la cabeza del rey Pacal. Pensemos que en realidad la lápida es hacia arriba, Ajá. subiendo hacia los cielos, pero tenemos que observar bajo la interpretación de los alienígenas ancestrales ciertos detalles que cuestionan la teoría tradicional, como por ejemplo el primero: ¿por qué el rey Pacal tiene una especie de artefacto que le entra a la nariz? Para los que explican esto dentro de la teoría del astronauta, bueno, este es un sistema de oxigenación. Después, esto que está acá es otro artefacto, pero que permite la alimentación en este viaje hacia el cosmos. Lo que vemos acá en realidad, que para la explicación tradicional es un árbol, para la explicación de los alienígenas ancestrales en realidad esto es una nave, y estos son los sistemas sistemas de ingeniería para enfocarse hacia el cielo. Después, uno se pregunta por qué el rey Pacal tiene aquí como algo que lo apoya. Los típicos astronautas van bien apoyados aquí en la cabeza, como subiendo. También uno se pregunta que aquí hay un efecto de gravedad, porque esto que cae es como que va subiendo. Detalles importantes también, espero no caerme por acá. Cuidado, doctor Fay. Según los alienígenas ancestrales, esto que está acá son tanques donde está, bueno, la combustión y todas estas cosas. Y estos son los elementos de ignición, digamos, el fuego. Por lo tanto, para los alienígenas ancestrales, esto es un astronauta que en realidad está volando hacia el cielo. Obviamente hay muchos otros detalles. Arriba está el ave Quetzal, que representa la Vía Láctea, y Pacal Botán subiendo hacia los cielos. O sea, esto es una verdadera nave del espacio. Prácticamente. Prácticamente. Ahora, vamos, queridos amigos, obviamente vamos a poder
profundizar esto más adelante, pero vamos a la isla de Pascua. ¿Qué pasa en la isla de Pascua, doctor? En la isla de Pascua está una figura tremendamente simbólica, aparte de los Moai, que es el llamado dios Makemake. El dios Makemake es este que aparece en pantalla. Y según la tradición, bueno, es después de los dioses más ancestrales, es el dios más cercano a los pascuenses, que según la tradición le entregó el llamado poder del maná a los pascuenses. Es un dios que bajó del cielo y le entregó este poder que le permitía a los pascuenses decirle a los Moai, después que estaban ya esculpidos: Moai, levántate y anda. Poder de telequinesis. El maná habría bajado o habría sido transmitido por este dios en algún momento lejano de la historia a toda la cultura pascuense a través de su dios, a través de su rey Otomatúa. Ahí me acuerdo que estoy en 1995. ¿Qué reporteaba ahí, doctor File? Estoy con el pelo más corto, más flaco. Verdadero sábado taquilla, parecerían. Así es. En aquel entonces. Porque había una alpargata al lado de... Así es, pues ahí estábamos trabajando de corresponsal de la NBC. Otra cosa. Y fuimos a hacer, estuvimos durante el primer encuentro de jefes del Triángulo Polinesio, que se reunieron por primera vez después de muchísimos siglos en la isla de Pascua por un objetivo: pedir el maná de este dios. Se juntaron para pedir esta fuerza que les permitía a los antiguos pascuenses mover los Moai sin tocarlos. Prueba, o al menos recuerdo de estas huellas de estos dioses ancestrales. Y eso está graficado, más que graficado, está en el recuerdo de la principal fuente de conocimientos de la isla de Pascua, que es, la fuente oral. Uno nunca tiene que olvidar eso. La principal fuente de conocimientos de la isla de Pascua es la transmisión oral. Y esto que a mí me lo contaron directamente Papa Kiko y otros sabios de la isla en 1995, ahora yo a través de la fuente oral te la cuento a ti, querido Ignacio, y a todos nuestros amigos en casa. Entonces hacemos la transmisión de este gran enigma, porque volvemos a ver un patrón similar. En la isla, en los Nazca, habían estas figuras de 4 dedos, que vienen, por cierto, del llamado manto de Paraca, donde hay un manto donde aparece un ser con 4 dedos, que habrían sido estos dioses antiguos. Pero aquí, en la isla de Pascua, está vivo el recuerdo de esa fuerza que se perdió. Y se perdió, todos sabemos la otra vez, porque Francis Massieu se llevó la cabeza de Otomatúa, que portaba el maná, a Francia. Así que siempre le pedimos al gobierno francés: por favor, gobierno francés, devuélvanos la cabeza de Otomatúa, por favor. ¿Ya? Porque así cuidamos las tradiciones ancestrales de la isla de Pascua, ¿ya? Y esa está en París, Francia. ¿Y quién se la llevó? Murió Francis Massieu, pero la tiene su hijo, en París, a 50 metros de la UNESCO. Entonces, los pascuenses se manifiestan por esto y la prensa no los comunica. Es una usurpación bastante vergonzosa. Nuestros amigos en Isla de Pascua, que tienen recepción directa de las pantallas de la red, que nos deben estar viendo a esta hora. Así es. Entonces, por favor, pedir que vuelva la cabeza, pedírselo cordialmente, pero así nos vamos a apreciar aún más a los franceses para que nos devuelvan la cabeza del rey Otomatúa, que tiene el maná. La balanza cada vez más inclinada, doctor File, y la participación de nuestros amigos muy fuerte en casa. Que agradecemos siempre. Le agradecemos la participación y también, me están pidiendo que reparta y que regale libros por Facebook. Así que vamos a buscar la forma de también regalar algunos libros por Facebook. Pero ahí están las dos joyas
de la escritura. Estos son los libros que estamos regalando hoy. Agujeros negros en el universo y O era linda. Libros que se van para los ganadores esta noche en un ratito más, porque la activación de nuestras redes sociales siguen abiertas por un buen rato más. El primero de Editorial Universitaria. Y bueno, estábamos en la isla de Pascua. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿quiénes son estos? ¿Dónde están las huellas? ¿Cómo eran estos dioses? ¿Cómo aparece en pantalla? Lo sorprendente del dios Makemake es que, claro, el dios Makemake, la tradición de la isla de Pascua, uno la tiene que remontar a la llegada de Otomatúa, siglo IV aproximadamente, por primera vez a la isla de Pascua, proveniente de la ancestral Hiva, continente de Hiva, que se habría hundido. Pero uno también observa en la isla de Pascua una semejanza bastante interesante con unos dioses que aparecieron en Australia, que son los dioses Bandhina. Tenemos algunas imágenes, señor director, de los llamados dioses estos. ¿Qué es esto, doctor Fay? Estos son unas pinturas antiquísimas, estamos hablando de 100.000 años aproximadamente, pinturas rupestres encontradas recientemente en Australia, pero que si uno observa, son similares al dios Makemake, pues. Y que uno se pregunta, ¿cómo eran estas figuras? ¿Quiénes eran estos dioses de la antigüedad? ¿Cómo viajaron? ¿En qué barcos venían? Lo sorprendente es que estas figuras que tienen ya cientos de miles de años, según las dataciones que se han hecho, y que todos los amigos pueden buscarlo en casa, como siempre, son muy parecidas al dios portador de esta fuerza de telequinesis, que es el dios Makemake de la isla de Pascua. Nosotros tenemos en la isla de Pascua, querido Ignacio y amigos, una joya de la civilización mundial. Aprendamos a valorarlo. Nosotros como chilenos tenemos la misión de cuidar muchísimo nuestro patrimonio cultural. E Isla de Pascua es el principal patrimonio cultural, arqueológico que tenemos en nuestro país. Por eso, por favor, a todos los que están buscando instalar un casino, por favor que no lo instalen en la isla de Pascua. Pero la semejanza es impresionante. Queridos amigos, los invito a ver unas pinturas fantásticas. Vamos, señor director. Este es el Triunfo del Verano, que está en el Museo Nacional de Baviera en Alemania. Y si uno observa bien, esta es una pintura de 1538. Y si uno observa bien en los costados de arriba, estos son unos clásicos de los alienígenas ancestrales, uno observa realmente ahí donde están las flechas, unas especies de ovnis o algo que estaba volando de una forma muy rara. Ahí en el ángulo superior izquierdo de la y pantalla, derecho también. En ambos. También, claro, hay zonas más claras apuntadas con flechas. Así es. Es ahí donde uno se tiene que detener porque, claro, la pregunta es, mira, todos los pintores, en realidad, antes del siglo XX, lo que hacían era reflejar la realidad. Aquí está. Aquí se ve mucho mejor, al menos para nosotros. Entonces los pintores antes del siglo XX lo que hacían era reflejar la realidad. Efectivamente se ven objetos en el aire con forma de plato volador. ¿Se podrá agrandar aún más la imagen, señor director, para que la gente lo pueda apreciar mejor en casa? Me parece injusto que nosotros podamos verlo con mayor claridad, porque ahí yo no lo veía bien, aquí es evidente. Hay un plato ahí, ahora, otro ahí y otro acá, y hay uno más pequeño. Así es. Ahora, los amigos lo pueden descubrir también en todas sus
en sus casas, porque Pintura es 1538 se llama El Triunfo del Verano y que está en el Museo Nacional de Baviera. Y sorprende que aparezcan al menos 4 objetos voladores no identificados. ¿Habrán sido estas naves Increíble. las que en algún momento dado pudieron haber aterrizado en la pampa de Nazca, en las pistas de aterrizaje? Buenas preguntas, que nos abren a un nuevo mundo, a una nueva concepción, a una nueva conciencia. Sea lo que sea, están acá, los registros están puestos en la mesa y son fantásticos de observar de todas maneras. Como la siguiente pintura, que es la Crucifixión, que es una pintura del 1350, otro clásico de la pintura para observarlo. Y esto está en el monasterio de Visoki Dekani o Dekani en Kosovo. Y si uno observa bien esta pintura en los extremos superiores derecho e izquierdo de la pantalla, queridos amigos, uno observa, bueno, lo que estamos viendo, una especie de objetos con seres antropomorfos en su interior. Uno es como prácticamente una estrella fugaz donde va un ser humano adentro y el otro parece prácticamente una nave espacial. 1350. 1350. Son las cosas que se tienen en estos registros que son también clásicos, pero siempre es muy bueno destacar para todos los amigos que la pintura siempre fue un reflejo de la realidad hasta el siglo XX. Es en el siglo XX donde el pintor comienza a filtrar lo que ve y le pone su cuota de su subjetividad. Pero durante toda la historia, los pintores lo que hacían era reflejar lo que veían. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué está reflejando acá? Un ejercicio de realismo. Eran realistas en ese sentido. Exacto, la fotografía de la época. Así es. Entonces uno observa en la crucifixión que está en Kosovo, 2 objetos muy extraños que vale la pena recordar en este recorrido que estamos haciendo de estas huellas de los alienígenas ancestrales. Como un avión, o el llamado avión de Saqqara, de la dinastía 14 de Egipto. Querido Ignacio, señor director, vamos con este próximo artefacto que es literalmente lo que se llaman objetos fuera del tiempo. Estamos en la dinastía 14 de Egipto y es el llamado avión de Saqqara. Este fue un regalo del dios Amón al faraón de la época. Y lo que uno observa acá, mira, la tradición dice, bueno, que se estaba tratando de imitar a un pájaro, claro. ¿Ya? Pero los pájaros, ningún pájaro tiene la cola vertical en ese sentido. Claro, es mucho más parecido a un avión. Es más parecido a un avión. Son objetos que son controvertidos, pero volvemos. El dios Amón, según los grabados que tenía este objeto, fue un obsequio del dios Amón, este artefacto, al faraón de la dinastía 14 de Egipto. Y si uno observa esto ha sido estudiado también por expertos en dinámica aeronáutica y han dicho, bueno, que esto perfectamente tiene todo el desarrollo dinámico de un perfecto avión. Uno no puede descartar también, recordemos que los egipcios ocupaban mucho el boomerang y que esto lo hayan desarrollado, pero este objeto es único. El boomerang lo ocupaban muchos, pero este objeto es único. Y tiene, como te digo, igual que los aviones, la cola, en ese sentido, vertical. Entonces, es un objeto que son estas huellas ancestrales muy impresionantes. Doctor Fail, ¿qué fue la estrella de Belén? Ahí está
La pregunta, pues, ¿qué fue la estrella de Belén? ¿Qué fue? Mira, hasta el día de hoy no hay una explicación clara sobre qué fue la estrella de Belén. Orígenes decía que fue un fenómeno cuya naturaleza se asemejaba a la naturaleza de un cometa. Estamos hablando de Orígenes de Alejandría del siglo III. Después vino Johannes Kepler, que en realidad dijo que había sido una conjunción de planetas en la estrella de Belén. Una conjunción entre Júpiter, Saturno, en la constelación de Piscis. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué fue? ¿Fue una estrella que acompañó a los Reyes Magos durante una larga caminata? ¿Qué fenómeno celeste fue? Es la pregunta. La estrella de Belén, también uno tiene que recordar que acompañó durante mucho tiempo a los Reyes Magos, según las tradiciones, dirigiendo hacia Belén, pero que se detuvo en Jerusalén, donde los Reyes Magos se detienen, tienen una entrevista con el rey, y después la estrella de Belén gira y se dirige hacia Belén, de Jerusalén a Belén. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué objeto fue este? ¿Una conjunción? ¿Fue un cometa? ¿O fue una nave espacial que acompañó a estos Reyes Magos? Cuando la estrella de Belén llega a la cueva donde estaba naciendo Jesús, una especie de foco cenital alumbró la cueva. Así está narrado en las Escrituras. ¿Qué fue la pregunta? Para la teoría de los alienígenas ancestrales, los dioses, pues. Dioses que estaban velando por el nacimiento de un gran profeta, que perfectamente pudieron haber sido estos extraterrestres antiguos, como los narramos en las tablillas sumerias. Seres, dioses parecidos a nosotros, con nuestros defectos, con nuestros deseos, con nuestros vicios y con nuestras virtudes, pero que tenían fuerza superior, poderes sobrenaturales, gozaban de la inmortalidad e irradiaban un esplendor de luz que fue la esencia, bueno, de toda la veneración religiosa de todas las antiguas civilizaciones de la historia.